En ocasiones, al construir un modelo matemático para un fenómeno biológico, interesa elegir una variable que tome valores discretos. Así ocurre, por ejemplo, con el tiempo, ya que es común realizar mediciones regulares a la hora de controlar un experimento. Estos datos constituyen un conjunto finito o infinito numerable de valores de la variable independiente. Para este tipo de modelos determinísticos discretos, las herramientas matemáticas más adecuadas para analizarlos son las ecuaciones en diferencias y los sistemas en diferencias. Y bueno, justo en este video vamos a resolver un problema biológico en donde la idea central recae en solucionar un sistema de ecuaciones en diferencias. Este problema dice lo siguiente: tres especies vegetales A, B y C tienen un ciclo vital que depende de la época del año, tal y como se explica a continuación. En el primer semestre, las plantas de las especies A y B no se reproducen, y de estas dos especies solo sobreviven el 20% de las plantas de la especie A y la tercera parte de las plantas de la especie B. En las plantas de la especie C no se registran cambios. En el segundo semestre, mueren todas las plantas adultas del tipo A, aunque se reproducen previamente. Las plantas de la segunda generación son de las especies A y B. De estas, las de la especie A cuadruplican en número a las de la primera generación y las de la especie B solo las duplican. Por otro lado, las plantas de la especie B sobreviven y se reproducen, dando lugar a plantas de la especie A. En concreto, las de la segunda generación igualan en número a las de la primera generación. Las plantas de la especie C sobreviven sin dejar descendencia. Se pide el número de plantas de cada especie que tendremos en un año cualquiera, suponiendo arbitrarias las condiciones iniciales. Inciso B, el número de plantas de cada especie que habrá al año y la tendencia a largo plazo partiendo de una población con 260 plantas de la especie A, 130 de la B y 40 de la C. Entonces, para esto sean AN el número de plantas de la especie A en el año N. Y lo mismo vamos a definir BN como el número de plantas de la especie B en el año N. Y CN va a ser igual al número de plantas de la especie C en el año N. Entonces, ahora que ya sabemos cuántas plantas de cada especie hay en el año N, vamos a determinar cuántas plantas de cada especie hay en el año N más 1. Bueno, para eso nosotros sabemos que en el primer semestre del año N, las plantas de las especies A y B no se reproducen. Además, sobreviven el 20% de las plantas de la especie A. Pero bueno, al inicio del año N nosotros teníamos a N plantas de la especie A, y si solo sobreviven el 20%, eso quiere decir que sobreviven a N sobre 5. Luego, también sabemos que sobreviven la tercera parte de las plantas de la especie B, pero al inicio del año N nosotros teníamos N número de plantas de la especie B, y como sobrevive una tercera parte, eso implica que sobreviven Bn sobre 3 plantas de la especie B. Posteriormente, en el segundo semestre del año N, mueren todas las plantas adultas del tipo A, pero recordemos que al final del primer semestre únicamente ya teníamos a N sobre 5 plantas de la especie A. Eso quiere decir que a N sobre 5 plantas del tipo A mueren, aunque se reproducen previamente, dando lugar a plantas de la especie A y de la especie B. Aunque nos dicen que las plantas de la segunda generación tipo A cuadruplican en número a las de la primera generación. Como en la primera generación tenemos AN sobre 5, entonces el número de plantas del tipo A de la segunda generación es 4 por AN sobre 5. Y también nos señalan que el número de plantas del tipo B de la segunda generación duplican en número a las de la primera generación. Nuevamente, como tenemos AN sobre 5 plantas del tipo A en la primera generación, entonces el número de plantas del tipo B de la segunda generación es 2 por AN sobre 5.
Por otro lado, las plantas de la especie B sobreviven y se reproducen. Recordemos que el número de plantas de la especie B que sobrevivieron al final del primer semestre es Bn sobre 3. Entonces, las plantas de la especie B sobreviven, entonces aquí tenemos Bn sobre 3, que son el número de plantas del tipo B, y además dice que se reproducen dando lugar a plantas del tipo A. Y ahora, estas plantas del tipo A nos dicen que igualan en número a las de la primera generación. Entonces, como en la primera generación tenemos Bn sobre 3, entonces el número de plantas del tipo A de la segunda generación es igual a Bn sobre 3. Además, como las plantas del tipo C sobreviven sin dejar descendencia tanto en el primer semestre como en el segundo semestre, entonces ya de aquí se sigue que Cn más 1, es decir, el número de plantas del tipo C en el año n más 1 es igual a Cn. Por otro lado, An más 1, que es el número de plantas del tipo A en el año n más 1, pues es igual a este número que tenemos aquí, y esto es Bn sobre 3. Pero además, las plantas del tipo A también dejaron descendientes del tipo A, y estos son 4/5 de An. Entonces aquí nos falta sumar más 4/5 de An. Y por otro lado, Bn más 1, que es igual al número de plantas del tipo B en el año n más 1, pues es igual a este número que tenemos aquí, porque este número que tenemos aquí corresponde a las plantas del tipo B de la primera generación y que además nos dicen que sobrevivieron. Entonces tenemos Bn sobre 3 y además las plantas del tipo A también dejaron descendientes del tipo B, que son 2An sobre 5. Entonces aquí nos falta sumar más 2 por An sobre 5. Entonces, permítanme reescribir este sistema de la siguiente manera. An más 1 es igual a 4/5 de An más Bn sobre 3, y Bn más 1 es igual a 2/5 de An más Bn sobre 3. Esto implica que el vector columna cuyas entradas son An más 1 y Bn más 1 es igual a la matriz 2 por 2 cuyas entradas son aquí 4/5, aquí 1/3, acá 2/5 y por aquí 1/3, multiplicado por el vector columna cuyas entradas son An y Bn. Entonces lo que resta es resolver este sistema de ecuaciones en diferencia suponiendo que las condiciones iniciales son A0, B0 y C0, donde A0, B0 y C0 son números fijos pero arbitrarios. Ahora sea xn más 1, el vector columna cuyas entradas son An más 1 y Bn más 1. Luego vamos a llamar M a la matriz 2 por 2 cuyas entradas son 4/5, 1/3, 2/5 y 1/3. Entonces el vector columna cuyas entradas son An y Bn pues es igual a xn. Entonces lo que tenemos es que xn más 1 es igual a m por xn. Entonces aquí tenemos una recurrencia. Entonces trabajando nos queda que esto es igual a m por xn más bien, pero xn pues es igual a m por xn menos 1. Entonces esto es igual a m cuadrada por xn menos 1. Y nuevamente esto es igual a m cuadrada por m por x n menos 2. Y esto es igual a m al cuadrado. Perdón, esto es igual a m al cubo por x n menos 2. Y así continuamos. Entonces, en general, esto es igual a m a la k por x n menos k menos 1. En particular, cuando
K menos 1 es igual a N, se tiene que K es igual a N más 1. Entonces, sustituyendo, nos queda que esto es igual a M a la N más 1 por X 0. Pero X0 pues es igual a el vector columna cuyas entradas son A0 y B0. Entonces, X n más 1 es igual a M a la N más 1 por X0. Por lo tanto, para resolver este sistema de ecuaciones en diferencias, basta encontrar quién es M a la N más 1. Bueno, entonces para encontrar quién es M a la N más 1, lo primero que hacemos es encontrar los vectores propios de la matriz M. Bueno, calculando los vectores propios de la matriz M nos da que sus dos vectores propios son V1 y V2, donde V1 es igual al vector cuyas entradas son menos 1 y 2, y V2 es el vector columna cuyas entradas son 5 y 3. Además, el vector propio V1 está asociado al valor propio lambda 1 igual a 2 sobre 15 y el vector propio V2 está asociado al valor propio lambda 2 igual a 1. Luego ya de aquí vamos a tomar P, la matriz cuyos vectores columnas son V1 y V2, y también vamos a tomar de la matriz diagonal cuyas entradas son lambda 1 y acá lambda 2. Entonces, ya de aquí se sigue que M es igual a P por D por P a la menos 1. Entonces, observe que M cuadrada pues es igual a P por D por P a la menos 1 por P por D por P a la menos 1. Y bueno, esto es igual a P por D. Luego P a la menos 1 por P, pues eso es la identidad. Entonces nos queda la identidad. Y luego por D, pues eso nos da D. Y luego aquí otra vez P a la menos 1. Y esto es igual a P por D al cuadrado por P a la menos 1. Y en general se tiene que M a la N, pues es igual a P por D a la N por P a la menos 1. Sin embargo, D a la N es simplemente igual a la matriz cuyas entradas son 2 sobre 15 a la n. Aquí simplemente vamos a elevar a la n las entradas de la diagonal de D. Entonces nos queda 2 sobre 15 a la n. Aquí es 0, aquí es 0. Y luego aquí nos queda 1 a la n, pero eso es 1. Y calculando directamente quién es la inversa de P, nos queda que la inversa de P es igual a la matriz 2 por 2, cuyas entradas son menos 3 sobre 13, 5 sobre 13, 2 sobre 13 y 1 sobre 13. Entonces, M a la N pues es igual a P. Aquí tenemos a P, que es esta matriz, la cual hemos colocado aquí. Luego por D a la N, que es esta matriz. Y finalmente por la inversa de P, que es esta otra matriz. Luego, como anteriormente ya habíamos visto que X a la N es igual a M a la N por X0, pues entonces ya de aquí se sigue que el vector columna cuyas entradas son AN y BN, pues es igual a M a la N, que es esta expresión que tenemos aquí, multiplicado por la condición inicial que es X0, es decir, A0 y B0. Bueno, y ya luego realizando esta multiplicación de matrices, lo que nos queda es que AN es igual a 5 por B0 menos 3 por A0 sobre 13 por menos 1 por 2 sobre 15 a la N más 2 por A0 más B0 sobre 13. Todo esto multiplicado por 5. Y bueno, para Bn nos queda esta otra expresión. Finalmente, recordemos que Cn pues es igual a Cn menos 1 y que esto es igual a Cn menos 2. Y bueno, esto es igual a C0. Entonces Cn es igual a C0. Después, para el inciso B nos preguntan cuántas plantas de cada especie habrá.
en el primer año, considerando las condiciones iniciales, donde el número de plantas del tipo A son 260, el número de plantas del tipo B son 130 y el número de plantas del tipo C son 40. Entonces recordemos que anteriormente ya habíamos obtenido estas igualdades. Entonces aquí simplemente vamos a sustituir n igual a 0 y haciendo eso nos va a dar que A1 es igual a esta expresión. Entonces sustituyendo B0 nos queda 130 sobre 3 más 4 quintos por A0 que es 260. Y bueno, esto nos da 251.333 y así infinitamente. Sin embargo, no podemos tener 251.333 plantas del tipo A. Entonces lo que debemos de hacer pues es redondear. Entonces aquí nos va a quedar que el número de plantas del tipo A en el primer año pues es igual a 251. Y lo mismo hacemos para B1, simplemente sustituimos B0 y A0 y nos queda que esto es igual a 147.3333 y así infinitamente. Entonces, nuevamente vamos a redondear porque no podemos tener 147.33333 así infinitamente el número de plantas del tipo B. Entonces, el número de plantas del tipo B en el primer año, pues es igual a 147. Y finalmente, como C1 pues es igual a C0 y C0 sabemos que es igual a 40, pues entonces el número de plantas del tipo C en el primer año pues es igual a 40. Finalmente lo que nos piden hacer es encontrar la tendencia a largo plazo partiendo de una población inicial de 260 plantas del tipo A, 130 plantas del tipo B y 40 plantas del tipo C. Entonces, ya vimos que AN viene dado por esta expresión y que BN es igual a esta expresión. Además, CN es igual a CN menos 1 y bueno, eso es igual a la condición inicial que es igual a 40. Entonces, la tendencia a largo plazo para el número de plantas del tipo A, pues es igual al límite de AN cuando n tiende a infinito. Observe que esto es igual al límite voy a copiar la expresión que tenemos ahí, es 5 por B0 menos 3 por A0 sobre 13. Bueno, aquí límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, aquí por menos 1 por 2 sobre 15 a la n más 2 por A0 más B0 sobre 13. Esto multiplicado por 5. Pero 2 sobre 15 es menor que 1 y un número menor que 1 cuando elevado a la n y luego haciendo n tender a infinito, pues eso se va a 0. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 por A0 más B0 sobre 13. Esto multiplicado por 5. Entonces esto es igual a 2 por A0 más B0 sobre 13 por 5. Y bueno, esto es igual a 250. Y ahora hacemos lo mismo para la expresión Bn. Entonces el límite de Bn cuando n tiende a infinito, pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de 5 por B0 menos 3A0 sobre 13. Entonces aquí, bueno, voy a copiar esta expresión. Y otra vez, como 2 sobre 15 a la n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, pues esto es nuevamente el límite cuando n tiende a infinito de 2 por A0 más B0 sobre 13 multiplicado por 3. Y bueno, esto es igual a 2 por A0 más B0 sobre 13 por 3. Y esto es igual a 150. Y finalmente, el límite de B de Cn, perdón,
Cuando n tiende a infinito, pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de 40 y esto es igual a 40.